Ok. Hoy eh, toca ver algo sobre la mecánica de Newton. Mecánica es mecánica clásica. Ya los físicos si llegaron a ver, por ejemplo, ya mecánica analítica o todavía no. El siguiente. Que entonces, igual no se preocupen, no es algo más bien platicado, más que matemáticamente así estricto, porque vamos a ver un poco sobre órbitas. Las órbitas se pueden explicar matemáticamente en mecánica clásica. Pero aquí es más que nada algo platicado, ¿no? Dice física moderna, porque al final hay una diapositiva por ahí que toca más o menos el tema, pero igual no se preocupen, es más bien Newton lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver. Primero, ¿sobre qué se mueve? El viernes pasado que yo estuve por aquí en la clase, vi que ya estaban viendo un poco sobre el movimiento de órbitas, ¿o me equivoco? Y ya estaban comenzando a ver cosas por el estilo. Y bueno, ya vieron un poco de este tipo de movimientos. Por ejemplo, aquí menciono algunas cosas como a simple vista hasta dónde podemos ver. ¿Por qué? Porque hay planetas más exteriores que requirieron un estudio más sobre su órbita para poder ser descubiertos, como Urano y otros que están más adelante, ¿no? Y por ahí el que todo el mundo pelea si es planeta o no, Plutón, ¿no? Que creo que se le quitaron su categoría de planeta antes de que alcanzara a dar una vuelta completa. Las velocidades de movimiento varían entre planetas con respecto a las órbitas. Ahorita que hablemos de las órbitas de Kepler, vamos a ver cómo pasa o por qué pasa esto y un poco de movimiento retrógrado. No tiene nada que ver con lo de los horóscopos, porque eso no sé por qué le hayan dado ese nombre en pseudociencia. Eh, Y bueno, es lo que le estaba platicando en este momento, lo sobre las velocidades, cómo cambian dependiendo de la órbita y cómo, de acuerdo con eso, se vuelven retrógrados. Aristóteles. Aristóteles, ¿a ustedes les suena? Seguramente sí. Entonces, en algún momento, ¿qué saben de Aristóteles? Lo de la caída libre, ¿qué más? Bueno, saben que los griegos usualmente le entraban a todo, ¿no? Entonces, entre las cosas que estudiaban, obviamente estaba el cielo, ¿no? Eh, un poco más adelante, a mí me interesa personalmente hablarles un poco más de otros pensadores, otros científicos que dieron el salto como entre lo meramente visual hacia lo más científico, más fundamentado. Vamos a verlo un poco más adelante, no hay problema. Ahora, sobre lo que les decía del movimiento retrógrado, esta imagen que ven aquí se ve un poco complicada porque se ve como una especie de, ¿cómo se llama esta figura? Como un, como una espiral, exactamente. Entonces, aquí se ve bastante complicado para explicar qué es el movimiento retrógrado. Pero aquí más adelante hay una imagen que para mí me parece muchísimo más clara. Hola, perdón, sí. Aquí también se ve un poco complicada, pero la que más me gustó es esta de acá para explicar el movimiento retrógrado. Si se dan cuenta, hay dos órbitas. Sabemos que no son las únicas, aquí solamente estamos viendo Marte y Tierra. La de la Tierra, pues sabemos que es un planeta que está más al interior, ¿no? Más cercano al Sol con respecto a Marte. El Marte, pues Marte es el siguiente planeta que sigue y tiene una órbita más externa con respecto a la Tierra. Ahora, si ven estos números, lo que están indicando es más o menos dónde comienza el movimiento, cómo van avanzando cada uno en su respectiva órbita y qué va pasando. Bueno, si ven de 1 a 4, ¿quién parece que va avanzando más rápido? Marte, exactamente. Llegan a 4 y llegan exactamente a un mismo punto, ¿no? Pero ¿qué pasa después del 4? Lo que al inicio era que Marte iba un poco más adelantado, del 4 en adelante, ¿qué parece? Que se atrasó, exactamente. Entonces ese es el movimiento retrógrado. Es que pareciera que está regresando sobre lo que vemos desde la Tierra. Ahora, esto de las órbitas, ¿cuál puede ser una explicación quizá burda de esto?
todos ustedes han visto cuando hay corredores en los Juegos Olímpicos, ¿no? Corredores y cada uno lleva su carril. ¿Han notado que ahí también cada carril tiene su propia zona, ¿no? Unos están más al centro y unos están más externos. Para que sea justo para todos, ¿qué es lo que hacen en las Olimpiadas? Exactamente, ya han visto cómo van como en hilera un poco retrasados, ¿no? Y la idea es que precisamente no pase algo como esto. ¿Por qué? Porque las órbitas más, o los carriles, por ejemplo, haciendo la analogía, los carriles más cercanos tendrían que ir primero o antes, ¿de acuerdo? Si todos van a salir al mismo tiempo. Exactamente. Exacto. Entonces, en el caso de la astronomía, las órbitas que están más internas, igual que en los carriles de los velocistas, van a cumplir su movimiento alrededor del Sol más rápido o más lento. Más rápido y, por ejemplo, Marte más lento con respecto a la Tierra, ¿no? Exactamente. Entonces, esa explicación es como una analogía de por qué estamos viendo este movimiento retrógrado, porque cada uno lleva su velocidad dependiendo la órbita que esté recorriendo cada planeta. Y así como acabamos de mencionar, acaban de mencionar, las órbitas más internas, pues más rápido, ¿no? Las órbitas externas, menos rápido, y por eso se ve este fenómeno visual de que pareciera que se atrasan o que hay un movimiento retrógrado. Entonces, espero que la explicación de lo de los carriles se me acaba de ocurrir, espero que haya sido, pues, haya estado bien. Sí, porque visualmente, si lo veo así, yo la primera vez que vi una imagen así, yo personalmente me confundí porque tengo una especie de dislexia, entonces a las matemáticas se pueden volver complicadas y las imágenes así, ¿no? Entonces, pues yo creo que es mucho más fácil ver algo de este tipo que ver la espiral, ¿no? Y ver por qué hay un movimiento que pareciera, en apariencia nada más, que está regresando. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Ok, qué bueno, porque creo que esto era lo más difícil. Ok, ahora, Ptolomeo. En esta gráfica bueno, en esta imagen de Ptolomeo, Ptolomeo también es como que muy popular, ¿no? Es un nombre muy sonado por ahí en ciencias. ¿Qué ven de raro en esta imagen? Exacto, es como si la Tierra no es el centro, te decían que eres brujo y te quemaban. Entonces, Ptolomeo, y ustedes saben que también por cuestiones, digo, sin atacar a nadie, pero por cuestiones religiosas, en las creencias de hace mucho tiempo, la Tierra tendría que estar en el centro, ¿no? Es por eso que estos modelos al principio históricamente consideraron la Tierra como el centro. Ahora, si se dan cuenta, hay algo también curioso con Venus, con la Luna, con Mercurio, con Saturno, con Marte, con Júpiter, además de sus órbitas que si se dan cuenta son circulares, hay otros círculos ahí, ¿no? Eso significa que dentro de las órbitas hay otras pequeñas órbitas circulares también. Es como una cebolla, ¿no? En capas, órbitas sobre las órbitas. ¿Por qué creen ustedes que a Ptolomeo se le ocurrió esto? ¿O ni idea? Exactamente, porque trataban de explicar en parte el movimiento retrógrado. Decía, ¿cómo explico que pareciera que Marte ahora se está atrasando con respecto a la Tierra? Pues tiene que haber más órbitas alrededor, ¿no? Y estas cosas que están aquí se llaman epiciclos. Entonces, este modelo, pues, como les comentaba, era parte de lo que se creía en ese entonces, órbitas circulares, Tierra en el centro, y para explicar movimientos como el retrógrado, pues había que meter epiciclos como estos que están acá. Y pues además de esas otras órbitas circulares que están dentro de las órbitas principales, pues metían más detalles físicos. Sí, Dios. ¿No, no? Ah, ok, vale. Sí. ¿Qué pasó después? Bueno, sobre la revolución de Copérnico. Aquí en esta imagen ya cambió un poco. En primera, ya ahora sí, ¿qué cambio ven? El Sol está en el centro, exactamente. Pero bueno, para este entonces igual todavía seguían
discutiendo sobre el asunto de la Tierra en el centro. Igual muchas veces por cuestiones religiosas y de que tenía que ser, o para ellos tenía sentido de que la Tierra estuviera al centro. Ahora, Copérnico metió más cosas para explicar el movimiento de los astros que observaba. Por ejemplo, él ya comenzó, bueno, aquí también estas órbitas circulares, ¿no? Todavía faltaba un poco más de la parte matemática que Kepler va a comenzar a completar. Pero Copérnico ya explica, por ejemplo, la transición entre el día y la noche y cómo se explica la transición entre día y noche desde la primaria que nos dicen. Con movimiento rotacional, entonces comienza a meter más elementos que comienzan a complementar cada vez más la idea que se tenía de estructura de el Sol y los planetas que giran alrededor de él. Mete lo de la traslación y cuál es el problema, que aún usaba estas órbitas en forma de círculo, ¿no? Espero que no vaya muy rápido. ¿Voy bien? Sí. Sí, había dado muchas clases, pero nunca en ciencias. Sí, soy nueva en bueno, con ciencias, con chicos de ciencias. De ingeniería, sí me había tocado. Otra cosa distinta. Sí. Bueno, aquí el doctor Héctor menciona que la revolución pues todavía no termina, porque si bien todos estos pensadores y filósofos del pasado se comenzaron a dar idea de los planetas más cercanos y del Sol, pues todavía no tenían ni idea de lo que había más allá, ¿no? Por ejemplo, la revolución de la astrofísica extragaláctica. La astrofísica extragaláctica, pues me gusta mucho porque es a lo que me dedico, pero antes no, ni siquiera se imaginaban que había más galaxias como la nuestra, ¿no? Porque de hecho los planetas exteriores todavía aquí en este punto no se podían observar, ¿no? Demasiado lejos para conocer que ahí estaban. Y bueno, sin embargo, con el avance de todos los telescopios, de las matemáticas y la física, pues ya pudimos encontrar cosas más allá, incluso de nuestra propia galaxia, ¿no? Inclusive, ¿cómo llegamos a la conclusión de que nosotros nos encontrábamos dentro de la Vía Láctea, ¿no? Ese tipo de preguntas así como filosóficas. Y todavía no acabamos. Hay mucha gente que sigue peleando con lo de la materia oscura. Hay gente aquí que pelea y dice, pero la Tierra es plana. Y entre astrofísicos, la materia oscura sí existe y el otro, estás loco. Sí, entonces, si han escuchado, por ejemplo, de la teoría de gravedad modificada, ¿no? Ni idea. Eh, la materia oscura lo que trata de explicar es las velocidades de rotación en galaxias. Pasa algo que en física newtoniana, como este de aquí, no debería de suceder. O sea, significa, hay masa que no estamos viendo, pero que está afectando el movimiento de velocidad. Y eso sería la materia oscura. Pero hay algunos físicos que dicen, no, ustedes están bien mal. Vamos a proponer una gravedad modificada, que es una gravedad como la de Newton, la que les voy a explicar aquí un poquito más adelante, que sabemos que la ecuación más clásica es fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Y ellos dicen, no, materia oscura, no, mejor un modelo en el que ocupo la misma mecánica de siempre, de toda la vida, pero donde las aceleraciones están actuando a niveles muy distintos a como los vemos habitualmente. Entonces así no necesitan meter cosas raras como materia que no alcanzamos a ver, sino es esta misma mecánica solamente aplicada de una manera muy sofisticada. Ese es un camino adicional. Entonces sí, todavía estamos, buena pregunta, yo tratando de publicar algo. Sí, hay todavía mucha historia. ¿Vale? ¿Yo de qué banda soy? Eh, Ay, es que estoy muy niño para decidirme, porque hay muy buenos investigadores aquí sobre materia oscura. Y yo cuando llevé dinámica de galaxias, el profesor era más de gravedad modificada. Entonces dedicó una clase completa a explicarnos por qué estaban tantos los de materia oscura. Sí. Entonces, pues fue divertido, pero muy complicado, porque sí es muy complicado, matemáticamente hablando. Entonces, yo personalmente sí me gusta la idea de materia oscura, quizá, no sé, quizá porque es más
Mm, Sí, es como, todo está agradable la teoría, pero bueno, no soy experta, soy un bebé, un bebé de astrofísica. Ahora, Tycho Brahe, bueno, muchas personas lo pronuncian de diferentes maneras, entonces no me funen, digo, lo pronuncio como lo he escuchado muchas veces. Em, Aportaciones de Tycho Brahe. Él quizá ya es un poquito menos conocido que los que vimos atrás. ¿Tycho le suena? ¿Sí? ¿Qué has escuchado de Tycho? De hecho, Tycho fue como un puente. Sí, exactamente. ¿Y sabes por qué fue importante el trabajo de Tycho para Kepler? En base a las que leí la mamá de Kepler. Pues él fue como el que inició las observaciones de, no me acuerdo qué planeta, creo que de Marte. Y bueno, eso sirvió como de base para la teoría de Kepler, pero no sé mucho más. Lo que pasa es que Tycho hizo muchas observaciones. Y ustedes saben que si observan el cielo nocturno a lo largo de un año entero, van a ver cómo van cambiando, ¿no? De posición con respecto pues al tiempo, ¿no? Entonces, Tycho pudo construir un catálogo de movimiento de objetos. Entonces, fue base para que Kepler pudiera tomar esos datos y construir ya su teoría más matemática y ya poder formular sus leyes, ¿no? Entonces, Tycho fue como que un puente. Los catálogos todavía se ocupan mucho en astrofísica, porque tenemos datos de una cantidad muy, muy grande de tiempo, ¿no? Yo solamente he trabajado con cantidades de tiempo de datos, con hasta 10 años, ¿no? Pero esta gente toda la vida hacía mediciones y guardaba la información para ver cómo coincidí, cómo comenzaba a encajar todo ya después matemáticamente. Entonces, Tycho fue este puente, es importante, por eso sus catálogos, sus registros de estrellas y planetas y movimiento, ¿no? En el cielo. Ahora sí, Kepler. A Kepler, yo creo que todo el mundo lo conoce por sus 3 leyes del movimiento planetario. En esta imagen, contrario a lo que vimos en las que están atrás, las órbitas ya no son circulares. Y lamentablemente aquí tenemos que invocar a lo que odiábamos mucho en preparatoria, que es la geometría analítica, ¿no? Es donde se ve lo de las circunferencias, elipses, cónicas, esas cosas horribles que como me hicieron sufrir en la prepa. O sea, todavía lo recuerdo y me hago así. Sí, fue muy feo. Nunca fui muy buena con matemáticas. Y bueno, aquí ya nos damos cuenta que hay una figura geométrica mucho más complicada que los círculos. Los círculos pues son bastante amigables, pero sabemos que las elipses ya no lo son tanto, ¿no? Bueno, para mí yo así como que mi odio hacia las figuras más complejas. Ok, entonces aquí ya vemos órbitas elípticas. Aquí el profesor Héctor puso algo sobre perihelio y afelio. Tiene que ver con la segunda ley, pero seguramente les suena perihelio y afelio. ¿Lo han escuchado por ahí en alguna revista de divulgación o en algún libro de física? ¿No? Bueno, el spoiler es que, antes de hablarles de la segunda ley, es que el perihelio es el punto donde cualquier objeto, bueno, aquí planeta, es el punto más lejano, por ejemplo, de la Tierra con respecto al Sol. Es el momento en el que estamos más alejados del Sol. Y el afelio, entonces, siguiendo un poquito de lógica, ¿qué sería? El más cercano, exactamente. Entonces, esa es la diferencia. Perihelio, el punto más lejano, el perihelio y el afelio. No, esperen, es al revés. Es al revés, exacto, sí, lo siento. Es al revés. Lo que dije, pero al revés. Lo siento mucho, sí. Es que nos comenzó como ya. Sí, sí, lo siento. A veces olvido, sí, un poco distraída. Lo lamento, háganle caso al compañero. Sí, sí, es lo contrario de lo que dije, ya para no molestarlos.
Ok, vamos a ver. Ahora, las leyes de Kepler. Ahora sí, ya viendo lo del perihelio y lo del afelio, muchas gracias por recordarme que era al revés. Vamos con qué dice cada una de estas leyes. Los que ya llevaron mecánica, que son físicos, ¿vieron leyes de Kepler? ¿Sí? Cuando las mostraron, sí vieron que era un producto cruz, cosas así, ¿no? Eso me pareció muy bonito cuando yo lo vi en la carrera, pero no lo repetiría. Nada, bueno, tal vez no, hay otra mecánica. Me gusta más la lagrangiana y la de Hamilton, que cuando vi, sí, cosas de físicos. Ok, la primera ley de Kepler, si la leo así nada más, dice, cada planeta se mueve en una órbita elíptica con el Sol en uno de los focos de la elipse. Si nos regresamos aquí y ven la elipse más interna que está, y imaginemos que solamente tenemos esa elipse de ahí, la del Sol, y la que forma la órbita de Mercurio. Si dibujamos un plano cartesiano justo en medio, ahí más o menos aproximadamente el Sol estaría en uno de los focos, ¿sí o no? Y así con cada una de las órbitas de los planetas. Entonces, primera ley, solamente quédense con que las órbitas pasan a ser elípticas y el Sol está en uno de los focos. Entonces comienzo a recorrer siempre un punto entre el Sol y el planeta en cuestión. Segunda ley, una línea del Sol a un planeta dado barre áreas iguales en tiempos iguales. Bueno, esto de una línea al Sol, quizá a los físicos les gusta escucharlo como un radiovector, ¿no? Un radiovector que conecta. Sí, pero bueno, podemos decir que es una línea, punto. Para no molestar a nadie. A mí también me gustan las cosas más simples. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿A qué se refiere con esto de que la conexión entre, o bueno, la línea entre un planeta y el Sol va a barrer áreas iguales en tiempos iguales? Bueno, imaginemos que comenzamos desde un punto, no sé, desde el punto más cercano entre el Sol y el planeta. Y, y ahí pongo como que un ancla, comienza a avanzar. Y digo, nada más porque quiero, porque se me antoja, lo voy a detener en, no sé, en un punto un poquito más arriba. Y esa región que se forma corresponde a un área, ¿no? Ahora, para llegar de este punto al otro, tuvo que transcurrir cierto tiempo, ¿no? Yo puedo hacer exactamente lo mismo en otra región, aunque claro que del otro lado pareciera que el área que cubre es más, ¿no? Pareciera, en apariencia. Pero si hacemos el cálculo estricto, nos vamos a dar cuenta que si, aunque sea distancias desde el otro lado de la elipse, si yo mido tiempos iguales, tendría que barrer áreas iguales. O sea, el área de este lado tendría que ser la misma área que estoy calculando del otro lado. O sea, esto que estoy diciendo suena más difícil a menos de que lo dibujara, pero no tengo manera de dibujarlo. Entonces, espero que más o menos tengan la idea. No sé si estuvo bien, sí, o más o menos. Tendría que dibujarlo, ¿no? ¿Alguien tiene un plumón? ¿No? ¿Nadie? Ups, lo lamento mucho. Quedará para la próxima. Quédate con la idea de que si tú cuentas, no sé, 3 días y ves el movimiento de un planeta y luego cuentas otros 3 días, el área que barrió es exactamente la misma. O sea, ya sé que es algo abstracto, pero si visualmente eh, lo podrían ver. Ahora aquí hay una simulación, lamentablemente como no tengo el archivo en mi computadora, pues no se los puedo mostrar. Entonces, y tampoco se los puede dibujar. Sí, qué terrible, ¿no? Pero bueno, continuemos. Quédense con eso, áreas iguales, tiempos iguales. La más difícil, los periodos de un planeta son proporcionales a las longitudes del eje mayor de sus órbitas elevado a la potencia de 3 medios. Eso suena como invocar algo, pero en castellano es que el periodo tiene que ver con la distancia al Sol. ¿Qué significa eso? El periodo es el tiempo que tardamos, ¿no? En dar la vuelta. Básicamente esto en un idioma civilizado significa que los planetas que están en órbitas más lejanas
más, tardan más en dar obviamente la vuelta que los planetas que están más cerca, ¿no? Eso es todo lo que significa esta ley, para no matarnos con esto que suena bastante complejo. Entonces, el periodo proporcional a la distancia con respecto del Sol. Más lejos, más tiempo para cubrir la órbita. Más cerca, menos tiempo para cubrir la órbita, ¿no? Entonces, por ejemplo, Neptuno obviamente va a tardar muchísimo más tiempo en cubrir su órbita que la Tierra. Incluso hay planetas que tardan, ¿qué? 200 y tantos años, ¿no? En cumplir su periodo, ¿no? Nunca vamos a ver un año de Neptuno. Qué mal. Y, ok, hasta aquí de las 3 leyes de Kepler. ¿Tienen alguna duda? Aunque la última parezca muy difícil. Sí. Sí. A la 3 medios. Ok, porque realmente 3 medios, sabemos que podemos despejar cosas en matemáticas, ¿no? Realmente la relación es el periodo al cuadrado proporcional a la distancia al cubo. Entonces, cuando paso yo el cuadrado que está de un lado hacia el otro lado, pasaría como una raíz, ¿no? Entonces queda como un... Ajá, exacto. Entonces, por eso queda de esa manera. Es matemáticamente. Si es una proporcionalidad y eso sí se 3 medios y sale de algo matemático. Entonces, de hecho, a mí me gusta o la recuerdo más como el cuadrado del periodo proporcional a la distancia al cubo, porque las potencias de esta manera pues me dan ansiedad. Entonces, las evito, me gustan más de la otra manera. Sí. ¿De qué? Integrarlas. Ay, qué bueno que nuestro físico, bueno, mejor no spoileo. Sí, es claro sí. Que justo así pues, sí. Ahorita ya lo escribo, por ejemplo. Como el cuadrado. Sí. De hecho, también cuando tengan problemas para visualizar este tipo de cosas, por ejemplo, un periodo al cuadrado y la distancia al cubo, a mí me gustaba mucho graficarlas, porque cuando las graficaba y metía valores que encontraba por ahí, me daba más o menos cuenta de cómo se comportaba. Entonces así era mucho más fácil visualmente que viéndolo así escrito, porque escrito sí suele ser muy complicado, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguien más tiene pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces continuamos. La simulación, entonces, no. A ver cómo voy. Ok. La ley de gravitación universal. Bueno, esta yo creo que es bastante popular desde la secundaria. Y es la famosa, creo que se las enseñan como ley de Newton, ¿no? O ley de gravitación universal. Se dice, bueno, creo que es muy recurrente ver hasta memes por ahí que hablan sobre Newton debajo de un árbol de manzanas, que le cae la manzana en la cabeza y se comienza a preguntar por qué cayó, ¿no? Entonces, de ahí comienza a desarrollar su teoría de gravitación universal, que básicamente lo que relaciona es cómo se atraen objetos de masas diferentes con respecto o en una ley de inverso cuadrado a la distancia que los separa. Eso significaría que cosas masivas que estén más cerca, que creen entre sí, que creen que les pase. Exacto, y entre más lejos, menos. Entonces eso es lo que dice esto de la distancia al cuadrado, porque también cuando uno les dice ley de inverso cuadrado, es como de, sí, también puede confundir. Entonces, esto pues es solamente una imagen de un descendiente del árbol de manzanas de Newton. Como que un clásico para los físicos, ¿no? Una manzana. Conocí a alguien en un laboratorio que decía que muy emocionado, es que yo le tomé foto al árbol de Newton en Inglaterra. Y yo, sí, qué bonito. Entonces, y sí, bueno, yo creo que por muchos físicos, pues sí, es bastante interesante, ¿no? Ver el manzano de Newton, un clásico, como papá Newton. Ok, su ley, fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí, a veces desde secundaria, a esto le llaman ley de la inercia. ¿Le suena lo de ley de la inercia? La primera de ley de Newton. Ajá, más o menos sabes de qué tratan. Bueno, no, sí, adelante. Iba a decir en términos de no físico.
Exactamente. Y eso que tienen, esa característica que acaba de mencionar el compañero, de que los objetos tienen una característica que se llama inercia, que se trata de qué tanto un objeto se va a oponer a ponerse en movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, algo que tenga poca masa, vaya, por ejemplo, esto, pues yo muy fácil lo puedo mover, poca inercia, pero si yo trato de tirar esto, pues no voy a poder, ¿no? Y menos con esta fuerza que tengo. Entonces, la ley de la inercia relaciona esa propiedad de la inercia o de la masa con la aceleración. Y aquí pone el doctor dos ejemplos. ¿Qué será, qué tendrá más inercia, el niño o el tanque? Y ahorita el niño. Sí, pues el tanque, ¿no? Obviamente. Ustedes le tendrían miedo a que un tanque los siga, ¿no? Yo le tendría miedo. Si yo fuera ustedes, depende, exacto. Pero no vamos a invocar cosas así. Esta es más bien la segunda, la de la inercia. La de la inercia, sí. Sí, sí. Por, a la velocidad de la luz, ¿no? Sí. Sí, bueno, claro que si va a la velocidad de la luz. Sí, bueno, sí, llegaron a ver que un científico, un físico de partículas, sí le pasó por la cabeza un as. No recuerdo si es en el CERN, pero alguien sí le pegó una partícula a esas velocidades. Sobrevivió y fue un físico ruso. Es la única persona que creo que es un ejemplo de lo que acabas de decir. Algo golpeado sí, por algo así de increíble. Pero bueno, en situaciones cotidianas, normales, pues el tanque, ¿no? El tanque creo que es más aterrador que el niño. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Sí, no es lo mismo patear una caja vacía a una llena de libros, ¿no? Te pegas en tu dedo pequeño. La ley de Newton, cae al cuadrado de la distancia. Esto de cae al cuadrado de la distancia se refiere a exactamente, si regresamos, a esta división entre del radio al cuadrado o la distancia al cuadrado. Y para no hacerlo muy complicado, es lo que les dije anteriormente. Entre más lejos, ¿qué pasa? Menos. Ajá, ajá, exactamente. Y entre más cerca, mucha más interacción, más, más fuerza, ¿no? Entonces, para no hacerlo muy difícil, a eso se refiere. Y muchas leyes de física, por ejemplo, la ley de Coulomb, ajá, es idéntica, no solamente que para cargas eléctricas. Entonces, hay muchas que son como inversos al cuadrado. Hola, ¿qué tal? Entonces, la fuerza de gravedad. Esta imagen que está acá me gusta mucho porque es en esencia una gráfica de esta regla, ¿no? El eje horizontal es la distancia, aquí da el ejemplo de un astronauta que se aleja, ¿no? Con respecto al centro de la Tierra. Entonces, eje horizontal, distancia a la que está con respecto al centro de la Tierra. Puede aplicar a cualquier distancia de cualquier cosa, ¿no? Eh, eje vertical es, ahí dice W, o sea, eso es, usualmente lo ocupamos para peso, ¿no? Es de weight en inglés, y eso está en newtons, entonces, pues, fuerza, vamos a decirlo. Y vemos cómo está decayendo. Comienza siendo muy, muy grande, ahí en 700, y es cuando está en un punto más cercano, ¿no? Está como a 6 por ahí, en el eje horizontal, ¿no? Y conforme se va alejando, va decayendo bastante rápido, ¿no? Bueno, relativamente rápido. Y en el punto más lejano, por ahí de 30, en el eje horizontal, pues ya la fuerza que le corresponde en el eje vertical, pues ya es, por ahí se alcanza a ver menos de 100, ¿no? Entonces ahí se ve cómo va decreciendo con respecto a la separación. Dice, en la Tierra los objetos caen con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ok, ahora, salud. Pero aprovechando, físicos. En toda la superficie de la Tierra tenemos esta gravedad.
Es un promedio, exacto. Entonces depende de la región, ¿no? De la tierra donde estemos, este valor puede variar. Hay un experimento de laboratorio que es con un péndulo. Yo lo hice y me dio mucha gracia porque el compañero con el que hice equipo llegó ligeramente ebrio y le salió un valor muy exacto de 9.8 y los que estábamos sobrios nos salió como 11. Entonces, un gran ejemplo de cómo calcular el valor de G. Se puede hacer con lo del péndulo. Digo, yo lo hice varias veces en laboratorio así. No sé si ustedes les hagan alguna práctica así. Sí, yo solamente recuerdo eso porque me daba risa. Dije, qué bueno eres. Sí. Pero efectivamente, este valor es un promedio. O sea, va a variar dependiendo del lugar donde estemos, ¿no? La gravedad mantiene a los cuerpos esféricos. Sabemos que, por ejemplo, una estrella bajo colapso gravitacional comienza a haber presión y todo este tipo de cosas, y al encender la estrella pues se ve esférica, ¿no? Y todo gracias a la gravedad. Las cosas que tienen gravedad o una fuerza de gravedad más débil o una masa más, o lo que se puede traducir como una masa más pequeña, considerablemente pequeña, pues se van a ver más irregulares, como aquí el ejemplo de esta, es una, se me van las cosas muy fácilmente, lo siento. Creo que es una luna, ¿no? De Júpiter. Sí, es una luna de Júpiter. Como su masa es bastante pequeña, pues la gravedad no actúa tan sofisticadamente y se ve un poco irregular, ¿no? Pero bueno, sigue aplicando. Solamente vemos que la gravedad sí tiene una influencia importante en darle la forma esférica a las cosas, ¿no? Como la Tierra, como las estrellas, cosas así por el estilo. Aquí solamente es una comparación con Inglaterra. Creo que Inglaterra y muchos países europeos pues son muy pequeños, ¿no? Comparados con México. Pero bueno, aún así siguen siendo países, siguen siendo enormes. Pero aquí nada más una comparación entre cómo se ve ese objeto contra un país. País, isla, ¿vale? Como isla. No, no sé, me lo acabo de preguntar, pero bueno, es, es una comparación nada más. Y aquí, Grace, si mi memoria no me falla, ya después el doctor Héctor les platicará. Grace es un proyecto precisamente que lo que hace es mapear la parte de gravedad de la Tierra, tomando algunas otras variables, como por ejemplo altitud, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aquí se ve más o menos la distribución, como habían dicho, el 9.8 era más bien un promedio, pero no es necesariamente el mismo en toda la Tierra. Entonces, esta Tierra que está acá es una manera visual de ver esas variaciones. Entonces, Grace, yo recuerdo que eso, ya después, si el doctor se los vuelve a comentar, pues espero que haya estado bien. Espero que sí. Ahora, ¿por qué son importantes las fuerzas gravitacionales, sobre todo en astrofísica? ¿Por qué creen que sea importante en astrofísica? Movimiento de cuerpos y también algo muy importante, formación de estructuras. Exactamente, las estructuras también tienen que ver con la gravitación. Y, por ejemplo, en astrofísica, entre más nos vayamos, o sea, comenzamos con cosas, por ejemplo, simples como formación de una estrella, y las estrellas y de más material forman galaxias, como está acá, y seguimos creciendo en tamaño, y por ejemplo, tenemos clústeres, tenemos cada vez más filamentos por ahí, que incluso los filamentos se ven bastante bonitos visualmente, y también tienen que ver con esta formación de estructura a gran escala del universo. Entonces, la gravedad muchas veces va a ser la fuerza, una de las fuerzas más predominantes, ¿no? que hay por ahí. Entonces, en astrofísica son muy importantes. Aquí, por ejemplo, esta imagen a mí me gustó mucho. En el centro, justo en medio, es la Vía Láctea, ¿no? La estamos viendo como de canto, ¿lo alcanzan a ver? Así como se ve, de hecho, en el cielo. ¿Alguien ha visto la Vía Láctea? Así a simple vista. Yo solo una vez cuando fui a observar, y fue como mi niña interior, como de, cumpliendo un sueño. Ajá. Muy, muy, muy bonito, de hecho. Pero bueno, en fin, en medio está la Vía Láctea y alrededor podemos ver clústeres como los que les mencionaba, que era como
cada vez ir a estructuras más gigantes en el universo, pero que aún así están gobernadas por fuerzas gravitacionales. Como la gravedad les dice a los cuerpos cómo bailar, ¿no? Las reglas del juego. Entonces aquí podemos ver varios clústeres. Hay muchísimos, ahora que está el James Webb Space Telescope, han visto el montón de imágenes que han sacado por ahí, que son bellísimas. Y llorando, me pongo a llorar, yo, qué bello. Sí, son muy bonitas, pero sí, es importante porque nos da forma en estructura en astrofísica. Ahora, el experimento de Cavendish, la verdad es que hace muchísimo tiempo que no lo veo. Es como dicen ahora, que fue hace harto. Entonces, le comentaba al doctor, bueno, el doctor Héctor que después podría explicarles él, porque la verdad no me acuerdo del experimento. ¿Físicos? ¿Alguien de ustedes se acuerda? Sí. Solamente llegó a una proporción, Ajá. pero no a una igualdad. ¿Y le hacía falta? Pero ahí lo dejó. Uh-huh. Después llegó Cavendish. Uh-huh. El método que consistía en dos masas grandes con un espejo y la luz del sol para lograr la desviación de la básicamente la fuerza de gravitación absoluta de la masa grande. Exactamente. De hecho, lo que acaba de decir el compañero, aquí se dan cuenta hay una masa grande y una pequeña. Siguiendo la ecuación de la gravitación universal, pues al estar relativamente cerca, lo que van a hacer es acercarse, ¿no? Entonces midieron si mal no recuerdo, midieron esa desviación. Es que los físicos hacen luego cosas, o científicos en general, hacen cosas muy extrañas para llegar a en este caso, para llegar a la constante de gravitación universal, ¿no? Ese proporcional se puede volver un igual si encuentras esa constante, ¿no? Bueno, muchos físicos me matarán, pero sí, digo, cuando digamos que en términos sencillos eso pasa, ¿no? Proporcional, igual. Sí, no me mato demasiado a la hora de cosas matemáticas. Entonces, si quieren esto después le comentan al doctor Héctor, porque lo único que recuerdo es que sí medían estas desviaciones de cómo se acercaban la masa grande con la masa pequeña. Y un 3% de error, ¿se acuerdan? Hay un experimental por aquí. Física experimental, ¿sí te gusta? Física experimental. Sí, más o menos. Yo le hacía eso, yo hacía cristales líquidos y de la nada comencé en astrofísica. Como simplemente aparecí, así en el instituto, así. ¿Y tú quién eres? Sí, pero es interesante. Digo, no solo pasa con esto, hay muchas ecuaciones, no solo la de gravitación universal, que también requieren algún experimento para encontrar esa constante. Entonces, solamente les menciono, si quieren ver un poco más de esto, le pueden comentar al doctor Héctor, que lo tiene más fresco en la mente. Yo no tengo fresco ni lo de ayer. Okay. Sobre predicción de cometas. Bueno, ustedes saben que todo este asunto de las órbitas, si las dominas, también podrías dominar o conocer, ¿no? Predecir el movimiento de este tipo de objetos. Siempre pienso en esto cuando dicen por ahí, el cometa Diablo va a aparecer en tales fechas, ¿no? Entonces, ¿cómo predijeron esto? Pues con cálculos, ¿no? Entonces, las leyes de Kepler también son muy útiles para este tipo de cosas. Sobre el descubrimiento de Urano y Neptuno, ¿alguno de ustedes veía Cosmos, la serie de Nat Geo? ¿De casualidad recuerdan quién descubrió Urano y Neptuno? ¿No? Si vean Cosmos, tal vez lo recuerden. Es William Herschel. ¿No? ¿No le suena? Bueno, era un señor astrónomo por ahí que se dio cuenta que había estrellas por ahí que quizás estaban moviendo más de lo que deberían, ¿no? Y sabemos que una estrella está tan lejana que pareciera que, bueno, checar o anotar su movimiento pues requiere de bastante más tiempo, ¿no? Pero en el caso de Urano y Neptuno se dio cuenta que quizá no eran estrellas, sino que haciendo los cálculos y con observaciones se dio cuenta que más bien eran planetas.
planetas más allá de los que habíamos identificado antes, porque hay planetas que sí podemos ver a simple vista. ¿Hasta cuál podemos ver? Hasta, por ejemplo, Saturno, sí lo podemos ubicar todavía un poquito, ¿no? En ciertas épocas del año, ¿no? Pero después de Saturno, demasiado lejos, ya era obviamente muchísimo más complicado, sobre todo por el tipo de instrumentos que había en ese momento. Entonces, Urano y Neptuno fueron más bien descubiertos gracias a la parte de las órbitas, de que dijo, esto no puede ser estrellas, no coincide con lo que debería de ser una estrella en el firmamento. Pues eran planetas, los planetas externos. De hecho, sí les llaman externos. Y bueno, a Plutón no lo contaron ni modo, lo expulsaron ya como 2 veces de los planetas en como 10 años. Sí. A mí todavía me tocó hacer mi maqueta en la primaria con Plutón, porque yo tengo 31 años, entonces pues sí, ya, muy lejos. Ahora, las órbitas. Eh, Esto ya más o menos lo mencionamos al inicio, cuando vimos movimiento retrógrado, más o menos comentamos qué tan velozmente se movían los planetas dependiendo de su órbita. Aquí lo vemos de una manera más clara. Por ejemplo, Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, una velocidad orbital de casi 50 kilómetros por segundo, ¿no? Y conforme nos vamos alejando, la velocidad está decayendo, ¿no? Por ejemplo, Plutón, ya tenemos una velocidad orbital muchísimo más pequeña. Si ven cómo cae mucho a partir más o menos de Júpiter, entonces ahí más o menos comienza a decrecer. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? No lo estoy diciendo al revés otra vez, ¿verdad? Creo que no. Ok, entonces esta forma que vemos aquí es básicamente la gráfica de 1 sobre raíz de R o de X o de lo que ustedes quieran, de la variable que quieran. Aquí R es la distancia. Ahora, kilómetros por segundo ya es bastante sorprendente, ¿no? Yo trabajo con agujeros negros supermasivos y cuando veo cuál es la velocidad de rotación del gas que hay alrededor, a mí me sorprende mucho porque llega al orden de hasta 5.000 kilómetros por segundo o más. O sea, es brutalmente rápido. Entonces, es increíble, porque cuando yo estudiaba física estábamos acostumbrados a, no sé, kilómetros por hora, pero eso es algo bastante cotidiano, ¿no? Y a kilómetros por segundo ya es increíble aún así. Entonces, pues aquí solamente es una manera visual de ver cómo, dependiendo precisamente de la órbita, o distancia con respecto al Sol, pues la velocidad orbital también baja. Estos son matemáticas. Esto es como, hola diablo. Entonces no lo voy a comentar mucho. Aquí nada más es igualar ecuaciones de fuerza centrífuga, del movimiento de la gravedad y despejar la velocidad, pero no me voy a meter con como nada más es un despeje. Igual la primera, la F es igual a menos G por las masas entre la distancia al cuadrado, y la fuerza centrífuga es la que está en amarillo, las igualo y despejo la velocidad orbital, ¿no? Velocidad orbital, justo la que vimos en la diapositiva anterior. Y aquí solamente concluye lo que les había comentado de que los planetas más externos, pues más movimiento o velocidad orbital más lenta, y planetas más internos, pues más rápidos, ¿no? Entonces, matemáticamente, les digo, es un despeje nada más, pero no nos vamos a complicar la vida con esto. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Chisme? No. ¿Nada? ¿Qué es? Bueno. La velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad mínima que se requiere para que los proyectiles o cualquier cosa que yo lance, por ejemplo, los cohetes espaciales, es la velocidad mínima que necesito para que puedan salir de la fuerza de atracción de la Tierra, ¿no? También esto, ya que el compañero hace un momento mencionó el momento, quizá también sabes que en el caso de los cohetes espaciales, el momento es un momento donde la masa varía, ¿no? ¿Por qué varía? ¿Vale?
por también aquí, por ejemplo, por pérdida de combustible, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pero quienes se dedican a eso, pues tienen que considerar esta velocidad de escape, calcularla como para la Tierra es de aproximadamente 11 kilómetros por segundo, que bueno, no es algo tan exagerado como lo que vimos en la gráfica anterior, ¿no? Que llegaba creo que hasta 50, ¿no? Y bueno, se considera principalmente a los que se dedican a aeronáutica. Pongo, por ejemplo, yo el ejemplo más común que conozco de velocidad de escape, pues es el de los cohetes, ¿no? Los que hacen este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, las órbitas que van a formar después, es bastante complejo. Velocidad de escape. Bueno, aquí dan el ejemplo de una manzana. De hecho, por ahí hay un video en internet que circuló que decía, ¿qué pasa si yo disparo desde un otra vez, yo disparo algún proyectil, con más fuerza lo dispare, llegaría el momento en el que por fin pueda superar esa fuerza esa velocidad de escape, ¿no? Entonces, eso es lo que espero que quiera dar a entender esta diapositiva, porque lo recuerdo mucho de ese video de qué pasa si disparo algo lo suficientemente fuerte hasta que salga de la órbita, de la influencia de la Tierra. Ahora, la diapositiva sobre relatividad general. Ya vimos todo este asunto de las órbitas con Newton. La relatividad general básicamente es la parte, la que ya no es para niños, sí, la que ya no es para niños, sobre la gravedad, ¿no? Y Einstein, ustedes saben que Einstein, o como les guste, depende si es muy americana la pronunciación o más alemana, él era alemán, lo pueden decir como quieran, Einstein, o como sea. Es otra teoría, ¿no? Muy sofisticada sobre la gravedad. ¿Ya llevaron relatividad? ¿No? ¿Sí? ¿Y te gustó? ¿Con quién la...? Ajá. ¿Con Alcubierre? ¿Y si es tan estricto como dicen? No, o sea, ¿No? no es difícil, pero las fundamentales sí, yo creo que son las más difíciles de la carrera. Sí, yo la que me espantó para toda la vida es mecánica cuántica. O sea, todavía la recuerdo y me asusto. Sí, esa me costó mucho. Pero bueno, relatividad general, entonces es una construcción matemática mucho más compleja porque ya requiere cosas como cálculo tensorial, ¿no? Cosas mucho más avanzadas. Por ahí unas cosas que son matrices, pero ya ni siquiera sé si son matrices o no. Ya que sí, cosas, sí, es como no sé qué sea, pero bueno. Y bueno, matemáticamente es más complejo, pero bueno, aquí lo que dice es que es en realidad el espacio el que se curva, ¿no? Y al curvarse le está diciendo a la masa o a los objetos cómo moverse, ¿no? Y bueno, no me comentaron que no me metiera tanto con relatividad general, precisamente porque es una teoría mucho más compleja. Entonces, pero si pueden, yo les recomendaría que vieran hay un video en YouTube que a mí me gusta bastante, que es El universo en una cáscara de nuez, con Michio Kaku, y que es un físico por ahí que se volvió famoso y explica también un poco más de esto. No voy a meterme con nada matemático aquí, simplemente les menciono que es una manera más compleja, pero más eficiente de estudiar el espacio y la masa, ¿no? Como tal. Entonces, relatividad general, relatividad espacial es otra cosa. Bueno, es otro show. Pero, ¿vale? Ajá, exacto. Sí, pero también, ajá, y ahí ves otro tipo de por ahí cosas. Pero entonces no me voy a meter más en esto. Concéntrense más en la parte que fue newtoniana, o sea, todo lo de atrás. Y resumen, las leyes de Kepler, obviamente aquí como ya involucramos las órbitas elípticas, las matemáticas, pues describen mucho mejor, con mucha certeza, el movimiento de los planetas. La otra cosa, la ley de gravitación universal, la de atracción de los objetos, que obviamente depende de la masa,
y de la distancia que lo está separando. También no es lo mismo que sean cosas muy poco masivas a cosas extremadamente masivas, ¿no? Imagínense dos agujeros negros chocando, ¿no? Entonces ya es otra cosa demasiado densa. Y comparado con cosas que vemos al día a día, por ejemplo, dos coches que chocan, ¿no? Es algo completamente distinto, pero que bueno, al fin y al cabo tiene que ver con la ley de gravitación universal. Y con Newton, pues aprendimos las causas del movimiento, pero al mismo tiempo podemos de cada sistema conocer un poco más de lo que va a pasar en el futuro con él. ¿Por qué? Porque matemáticamente ya se vuelve bastante preciso, pero todo el mundo sufrió cuando vio MRU, todo este tipo de cosas, ¿no? De que te ponían así los problemas, tú decías, pero ¿para qué sirve? Sí, pero ¿para qué sirve? Bueno, para predecir cómo va a evolucionar un sistema físico. Puede ser cualquier cosa, desde cosas cotidianas, como la caída de una manzana de un árbol, hasta cosas pues muchísimo más complejas como las de astrofísica. Claro que esas ya tienen truco, pero la idea detrás es similar. Entonces, es todo. Algunas preguntas, no me voy a meter con esto. Y ya está. Ok. ¿Tienen dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Fui muy rápido, muy lento? ¿No? Ok, vale. Entonces, algo que me dijo el doctor Héctor en la tarea, que lo disculparan, pero la tarea la vamos a subir el miércoles. Y van a ser tipo preguntas. Y los que no estaban, sobre el Classroom, todavía todos aquí no pueden entrar al Classroom o ya pudieron. Que les platicaba a los compañeros que no nos dieron permiso para abrir Classroom como profesores. Entonces lo abrí como profesora desde una cuenta de Gmail. Entonces, por favor, cuando traten de ingresar a Classroom, háganlo con una cuenta de Gmail. Porque si no, cualquier correo con dominio de la UNAM los va a rebotar, les va a decir que está mal. Pero entonces háganlo con una de Gmail. Entonces, sería todo. Muchas gracias.